Continuamos con plomo en la entrevista por su A1 TV. Estamos realizando un interesantísimo programa con un colega, periodista. Además es diplomático, ha sido embajador, corresponsal de guerra, autor de interesantes libros que tienen que ver con la diplomacia. Pero además un estudioso de lo que está ocurriendo y una persona de verdad que desde las aulas, Elmer, nuestros profesores, que tuvimos los mejores profesores del mundo. Permítame decirle que el privilegio de tener un Sergio Antillano, una Marta Colomina, una Lía de Bermúdez. Pero de aquella época. De aquella época. Yo no sé cómo están las escuelas de comunicación en este momento, pero fuimos unos privilegiados. Sergio Antillano, Marta Colomina, Ignacio de la Cruz, Lía Bermúdez, palabras mayores. En el caso de la televisión, Sergio Fachi, nosotros. En caso de radio, el profesor Ángel Ferreira, por ejemplo. Y el profesor Ángel Ferreira nos trataba mucho esto del tema de la penetración. Para ese entonces, hace muchos años, y el medio radio era tan importante por su cobertura, por su penetración. Por cierto, creo que en el mes de mayo publicó la empresa de sondeo de opinión, Interlace, publicó una encuesta en la cual decía que en la frontera el 61% de los habitantes de la frontera veía televisión. Yo no sé, será por DirecTV. Porque no, todos sabemos que la señal libre, por ejemplo, de algunos canales nacionales no llega allá. ¿Entiendes? Y decía, y tampoco yo estaba de acuerdo que él decía que el 15% los medios impresos y relegaban a la radio a un 4%. Un 4%. Pero desde ese entonces, fíjate, usted y yo, que tuvimos en nuestras manos y recibimos cursos, por ejemplo, de Marcelino Bisbal, de Aguirre, de Antonio Pascualí, que nos hablaban muchísimo de hacer medios en la frontera como una manera de resistir, ¿no? Inclusive culturalmente. Entonces, ¿qué trabajo en este sentido están haciendo ustedes allá, Elmer? El trabajo nuestro tiene dos direcciones. Ajá. La primera dirección es el poder recoger la idiosincrasia de la zona. Es decir, el tema fronterizo no lo podemos poner en un pedestal y dejar de ver lo que está abajo. Tenemos una mirada de telescopio, pero una acción de microscopio. Vemos la frontera estratégica, pero actuamos en lo puntual. Y hacemos, y tú viste en ese demo, que tenemos una programación y tenemos mucho por delante. Vamos a abrir ahora en Guasdualito, pensamos abrir el próximo año en San Fernando. Recuerda que el estado de Apure tiene 76.500 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 7 personas por kilómetro cuadrado, lo cual lo hace que es un estado más grande que Haití, más grande que Panamá, más grande que El Salvador, mucho terreno y poca población. Y la distancia entre un pueblo y otro es muy grande. Nosotros estamos convirtiéndonos ya en una propuesta hecha, real, sin mucha discusión política del momento que las elecciones. No, yo voy a lo directo. Hay que hacer televisión fronteriza, hay que hacer una televisión buena, de calidad, hay que hacer una televisión al servicio del Estado, porque la frontera se transforma con los que están allí y desarrollando el sentido de Estado. Sí, nosotros, Elmer, quizás no tenemos ese problema a pesar de que somos una frontera de agua. Nosotros, bueno, muy cerquita de aquí, Aruba, Bonaire, Curazao, y hemos tenido, y las idiosincrasias de los pueblos se parecen, y tenemos un intercambio social y un intercambio económico de siglos. Mucha gente iba a Aruba a trabajar hace décadas, a trabajar para hacer el dinero para venirse a casar, o nos abastecían de productos lácteos, de queso, de textiles, etcétera. Nos une mucho. Pero es que todas fronteras así, entonces, es decir, no podemos pero aislarnos. No tenemos, por ejemplo, esa penetración mediática, no la tenemos, ¿no? Aquí a lo sumo una o otra emisora que uno puede escuchar de Aruba, Bonaire, Curazao y no tenemos ese problema, porque si no todos aquí habláramos una especie de patuá o el papiamento, como le dicen, ¿no? Que es una mezcla de inglés, de holandés y de español. Entonces no tenemos ese problema, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que hacer cosas importantes. Por cierto, te recuerdo, Elmer, ¿te acuerdas que en el gobierno de Jaime Lucinchi, aquí se trató de hacer La Voz de Venezuela? Y se hizo La Voz de Venezuela aquí en el Cabo San Román, en la parte más septentrional del estado Falcón y de Venezuela. Sí, mira, en política comunicacional el Estado venezolano y particularmente el gobierno ha sido frágil. De hecho, el Ministerio de Comunicación e Información es de los que más ha tenido titulares
¿verdad? Se cambia Sí, permanentemente. Y no hemos dado en el clavo. La propuesta de las emisoras comunitarias es una buena Quisiera propuesta. que me analizaras Sí, eso. fíjate. Las emisoras comunitarias tenían esa responsabilidad. Es Pero que- a mi real entender se burocratizaron, quisieron ser unas emisoras comerciales, vender cuña y nada más. O plegarse a una ideología o al partido del gobierno. Porque es que esa ha sido la cultura nuestra. La cultura nuestra es servirle al gobierno. El partido que se crea es para participar con el gobierno y eso es el poder. Ahora, ¿dónde están los otros venezolanos? O sea, yo no soy un hombre del chavismo, yo no soy un hombre de la oposición, yo soy un periodista con unas posiciones, con una formación intelectual, con una trayectoria como escritor y creo en mi país profundamente y daría mi vida por mi país. Y me voy a la frontera y estoy haciendo un proyecto concretico, los camarógrafos, el editor, el asistente, el locutor, son todos de la zona. ¿Qué hacer? La pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Hacer lo que tienes que hacer tú como periodista, hacer un buen canal de televisión, hacer una buena programación, fortalecer nuestra identidad, buscar los valores. Por ahí estamos presentando el portafolio audiovisual fronterizo, que son 10 documentales sobre la frontera del río Arauca. Acabamos de producir un documental bellísimo sobre Puerto Infante, que queda a 5 minutos de la frontera del Hito. Buscar las raíces. Hay mucho papel, a este país está agotado de diagnósticos. Es muy bonito hablar de la frontera desde Caracas, pero vayan a la frontera. Como me decía un colega ya en una entrevista que me hacían así como esta, tú sí vives lejos, Elmer. Le digo, no, lejos viven ustedes, yo vivo cerca de Dios. Porque cada vez que yo tomo café, mira, y veo en el río Arauca pasar los canoeros, estoy con Dios. En cambio, en Caracas no. Vamos a la frontera, pero vamos a quererla, vamos a hacer cosas concretas. Conatel tiene un compromiso enorme, un papel fundamental para hacer que las emisoras locales... Por cierto, ahora, hace algún tiempo leí una carta pública que le hiciste al director de Conatel. ¿Qué le decía y a qué lo exhortabas? Yo lo exhorto a que se aplique el artículo 15 de la Constitución. O sea, que la frontera tenga unas condiciones especiales en todos los sentidos, incluyendo el comunicacional. No puede ser que tú vayas a solicitar un permiso para operar en la frontera y te piden los mismos recaudos como que si estuvieras en Barquisimeto o estuvieras en Maracay o en Carabobo. No, la frontera es otra cosa. Es otro mundo, es otra realidad, pero es Venezuela. En cualquier lugar donde yo esté, me siento un venezolano con legítimos derechos para reclamar y con la legítima autoridad para actuar también. De tal suerte que desde el punto de vista mediático tienen que no intervenirse, sino que replantearse el papel de los medios, porque hacen tanto daño como tanto bien. Dependiendo de quién lo maneje, nosotros podemos descubrir la intencionalidad. No puede ser que las líneas de transporte venezolanos coloquen más música extranjera colombiana que venezolana. Reinaldo Armas, en una intervención en una fiesta del Orsa en el año 2012, dijo, fui testigo de eso, dijo, muy bien, muy bella la música colombiana, hermosísima, pero... Por favor, primero la música venezolana en Venezuela, porque del lado de allá no ponen la música venezolana como nosotros ponemos la música colombiana. Entonces lo que es igual no es trampa. Y es cierto. Entonces le pedimos mucho a Conatel, le pedimos mucho al gobierno, a la gobernación, a la alcaldía, pero quienes tenemos que hacer cosas, los que tenemos de alguna manera un rol protagónico en cierta actividad empresarial, religiosa, económica, política, lo que sea, no actuamos como Estado, porque estamos más preocupados del estornudo del presidente, estamos más preocupados del matrimonio del alcalde, estamos más preocupados de las maniobras del gobernador que pensar en la región como todo. Sentémonos. Yo estoy trabajando amparado en la Constitución, primero amparado en la convicción plena, irrebatible, de que la frontera tiene que ser viva, activa en función de la soberanía y la identidad. Sí. Ahora, no pero te quería preguntar, ese si... es el trabajo que tú haces en televisión, pero en otros medios, en la radio, en los medios impresos, ¿y qué papel pudieran jugar las redes sociales tan importantes en estos momentos, Elmer? Es que ni las redes sociales ni los medios por sí solos juegan un papel. Quienes lo juegan el papel son los que están detrás de ellos. Poner al servicio de la frontera. Mira, hay que movilizar no solo personal como se hizo con la crisis de la inundación de Guasdualito, que la inundación de Guasdualito, que por segunda vez en su historia es inundado por el río Apure, se hizo un operativo extraordinario del gobierno de una emergencia espectacular y se resolvieron cosas, pero no podemos ser tareístas, no podemos andar detrás de las emergencias, tenemos que tener la paciencia suficiente para pensar el futuro y actuar en el presente en función del futuro. Sí. Esa es la misión. Bueno, entonces yo no doy el ejemplo, yo no estoy esperando que me aplaudan, yo no espero que me den, yo doy.
Yo no espero que me digan qué es lo que tengo que hacer. Yo agarro la Constitución y allí está hecha. Sí. Todo el país está en la Constitución, Bueno, pero nadie tiene... Lamentablemente se nos Se nos acabó va el tiempo. se nos fue Pero muchas el gracias, tiempo. hermano, muchas No, de gracias. verdad, gracias a ti por estos importantes conceptos. Eso en verdad, a partir de este momento, esto está vigente. Y aquí hay gente que... Esta es la historia. Y esta es la historia. Y hay que ser parte como de usted dice, ella. esta es la historia que se escribe diariamente. Y nosotros como periodistas, que somos los cronistas, somos los encargados de redactarla, bueno, aquí entonces la historia dirá entonces, establecerá la responsabilidad de cada quien. Nosotros nos toca como medio de comunicación, entonces, hacer ese trabajo importantísimo en la frontera, que todo está por hacer, Elmer. Todo está por hacer, como tú lo expresabas muy bien, hay suficiente diagnóstico. Demasiados diagnósticos pero nada en concreto. Bueno, ¿Y para cuándo eso? Para hoy. ¿No? Nosotros decimos en el periodismo, ¿para cuándo eso? Para ayer. Para ayer. Y este país está en deuda con la frontera, pero hay que empezar. Ese es un rayo que nos cayó y tenemos que hacerlo ya, inmediatamente. Así es. Ese es un rayo. Bueno, muchas gracias, de verdad que es grato, nos gustó muchísimo este reencuentro casi después de 30 años de que no nos veíamos desde las aulas de la muy ilustre Universidad del Zulia. Y a ustedes entonces nos despedimos. Hasta mañana, cuando a partir de las 6:30, el equipo integrado por Eliana Sánchez, Roseli Trujillo y quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459, productor nacional independiente, 14.747. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos.